Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy con un tema, digamos, más innovador de los que venimos trabajando. Se trata de energías renovables, en este caso la geotermia. Tenemos el gusto de recibir para que nos explique y nos enseñe sobre ese importante tema al ingeniero Hugo Gasek, que viene de la provincia del Chaco. El ingeniero Gasek se graduó en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia. Se dedicó al principio de su joven carrera al mantenimiento de redes de telecomunicaciones a nivel nacional para empresas de telefonía importantes del país y actualmente es socio gerente de Litoral Ingeniería y Servicios, empresa que se dedica a las obras civiles y electromecánicas, orientado sobre todo a la aplicación de energías renovables y eficiencia energética en las construcciones. Hugo, un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por venir a compartir lo que vos sabes con nosotros. Adelante con tu exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Eduardo, muchas gracias a Raúl, a Luis y a todas las personas que están participando de este Ateneo. Yo les comentaba hoy cómo fue la manera en que ingresé, cómo Eduardo me integró rápidamente. Y mi idea siempre fue ser la de un participante pasivo, de conectarme para oír y aprender. Pero surgió esta oportunidad, me lo ofrecieron de tan buena manera que no me quería negar y quería aportar algo de lo que yo hago, de lo que me gusta en realidad. Así que espero que los disfruten, que les interese y que aporten también de su experiencia, porque tengo que recalcar que la gente de experiencia aquí son ustedes y yo estoy empezando. Tengo mucho que aprender y tengo mucho que escuchar, más que hablar. Así que bueno, esta exposición va a estar abierta para quien tenga algún dato que quiera aportar para nutrirla un poco más. Y así que comencemos. Bien, como hablamos hoy, lo que vamos a tratar en esta exposición es sobre una de las fuentes renovables de energía que existen hoy en nuestro planeta y que se explota hoy en día, que es la geotermia, que no es la más común de todas. Empecemos leyendo algunas definiciones de qué es la energía geotérmica. Según la Secretaría de Energía de nuestro país, se entiende por energía geotérmica aquella que, aprovechando el calor que se puede extraer de la corteza terrestre, se transforma en energía eléctrica o en calor para uso humano. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, la energía geotérmica parte del calor que se desprende desde el núcleo de la Tierra y se manifiesta a partir de rocas a altas temperaturas, gases no condensables, vapor de agua a alta presión y temperatura. Se cortó el sonido. Y yo tampoco tengo sonido Eh, del expositor. Fíjate Hugo, si ¿Ahora me escuchan? ahora Sí, sí, adelante. sí, sí. No escucharon nada de lo que dije hasta ahora, ¿verdad? El primero y segundo párrafo. Bien. ¿Eso escucharon entonces? Sí. Perfecto. Entonces, en base a estas definiciones, lo que podemos suponer en primera instancia es que la energía geotérmica va a depender de la profundidad o a la distancia en la que nos movamos desde la corteza o desde la superficie, desde el suelo que pisamos, hasta el núcleo terrestre.
Bien, en primer lugar debemos destacar que la energía geotérmica es una energía alternativa. Bien, la definición de energía alternativa o energía convencional es muy arbitraria, no hay un consenso respecto a eso, pero en lo que podemos ponernos de acuerdo es que una energía alternativa es toda aquella que no se basa en la quema de combustibles fósiles. Entonces podemos afirmar que la energía geotérmica es una energía alternativa. Además, la energía geotérmica es una energía renovable porque su fuente es virtualmente inagotable. Y estas comillas las ponemos porque después vamos a charlar sobre lo que es virtualmente inagotable. Entonces podemos decir que la energía geotérmica es una energía alternativa, renovable, que puede obtenerse en cualquier parte del planeta. Otra vez se cortó, Hugo. Otra vez se cortó el micrófono. No depende de las condiciones climáticas o bioambientales. Bien. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Bien, lo que decía es que la energía geotérmica puede obtenerse en cualquier parte del mundo porque parte, como dijimos hoy, desde el núcleo de la Tierra, y el núcleo de la Tierra está debajo de todos nosotros. Pero debemos destacar que no siempre es fácil explotar este recurso, que depende de ciertas condiciones geológicas que deben darse en la superficie. Bien, ya que estamos hablando de núcleo, de corteza, de superficie, vamos a hacer una pequeña introducción en lo que son las partes internas o la estructura de nuestro planeta Tierra. Se han planteado dos modelos para estudiar la estructura de la Tierra. El primero es el modelo geoquímico, que de la escuela a muchos nos han enseñado que la Tierra se divide en tres partes: corteza, manto y núcleo. Y está el modelo dinámico, donde se divide en cuatro partes: litosfera, astenosfera, mesósfera y endósfera. Ahí tenemos un grafiquito. Voy a buscar un puntero, a ver si puedo poner un puntero láser a mi mouse. No estoy encontrando la opción, pero a ver si se ve desde aquí. Se ve bien, se ve bien. Bueno, perfecto, entonces. Bien, la corteza vamos a hablar de lo que es el modelo geoquímico. La corteza es la capa externa de la Tierra, según vemos esta mitad del cono que nos habla del modelo geoquímico. Es la parte que nosotros pisamos, con la que estamos en contacto o con la que está en contacto nuestros pies. La corteza es una capa que por lo general no supera los 70 kilómetros de espesor, y su límite inferior ya alcanza una temperatura de 400 grados centígrados. Lo que le sigue después el manto, que se ha decidido, para estudiarlo de una manera más completa, separarlo en dos partes. Tenemos el manto superior y tenemos el manto inferior. El manto se diferencia de la corteza, primero que en su composición geoquímica, se diferencia también en su composición mineral, y también se diferencia en lo que es su densidad. El manto superior se halla a partir de una profundidad de 400 kilómetros. La temperatura puede llegar hasta 1500 grados centígrados. Pasando ya al manto inferior, que se encuentra ya a una profundidad de 2900 kilómetros debajo de nuestros pies, podemos encontrar ya temperaturas
mucho más altas, que ascienden hasta los 3000 grados centígrados. Ya debajo de la corteza y del manto tenemos el núcleo de la Tierra, que se diferencia o que se divide también para su estudio en dos partes, en el núcleo externo y el núcleo interno, donde las temperaturas ya son del orden de 6000 o 7000 grados centígrados, y ya estamos yendo hacia lo que es ya el radio de la Tierra, que es de aproximadamente 6300 kilómetros. Bien, ¿cómo se manifiesta la energía geotérmica? Primero tenemos que hablar del nombre de energía geotérmica. Aquí ven cómo se escribe en griego, porque es una palabra que se deriva del griego, en realidad de dos palabras que se fusionan. Una es geo, que significa tierra, y termos, que significa calor. Entonces decimos que la geotérmica es la energía que proviene del calor de la tierra. La energía que proviene del interior de la Tierra es producto del calor concentrado en el núcleo, y también es parte de la radiación que emiten los procesos de desintegración de átomos radioactivos, como sabemos, minerales de uranio, que es el más común, entre otros. El calor de la Tierra no se distribuye uniformemente, sino que se concentra alrededor del núcleo. Se genera entonces lo que llamamos un gradiente geotérmico entre el núcleo terrestre y las capas superiores de la corteza. A nivel global podemos decir que cada 100 metros de profundidad que avanzamos hacia el núcleo, la temperatura aumenta 3 grados centígrados. Esto no es exactamente así, porque a lo largo de todo nuestro planeta existen anomalías geotérmicas, que se llaman así. En sectores de la corteza existen masas a gran temperatura, debido a que entran en contacto el manto con la corteza. En estos sectores, el gradiente de temperatura puede ser de entre 100 y 200 grados centígrados por kilómetro. El agua que está en contacto con estas capas lo que hace es cambiar de estado, porque busca el equilibrio térmico y termodinámico con las capas más calientes, y pasa a lo que es la fase de vapor y empieza a almacenar lo que es energía térmica y energía potencial. Cuando tenemos agua en este estado, agua caliente o agua en estado de vapor, decimos que encontramos una manifestación hidrotermal. Aquí tenemos un gráfico que está realizado en valores promedios a lo largo de la Tierra, pero que va a variar dependiendo de la ubicación en la que estemos, y vemos cómo varía el gradiente de temperatura a medida que descendemos en profundidad. Aquí vemos un comportamiento muy interesante, que es aplicable a muchas nuevas tecnologías que se están dando de climatización y calefacción. Vemos que a medida que descendemos, también desciende la temperatura durante los primeros metros debajo de la corteza, hasta casi los 200 metros. Después tiene un comportamiento debido a que el calor se transfiere hacia las capas superiores a manera de ondas de calor, pero llegada a una cierta profundidad ya vemos que el crecimiento se hace casi exponencial, o ya tiene una forma lineal, hasta llegar a las temperaturas máximas. Bien, entre las manifestaciones hidrotérmicas que tenemos, aquí estamos viendo una que es una fumarola. Ahí estamos viendo una fumarola que se da en Islandia. Islandia, uno de los países que tienen amplios recursos geotérmicos en el mundo. Las fumarolas son emisiones de gases no condensables y de vapor que salen a la superficie
con un porcentaje de vapor medio. Tiene vapor de agua, sí, debido a que el agua entra en contacto con capas calientes, sale a la superficie, pero también tiene una mezcla de gases no condensables, algunos sulfurosos, algunos carbónicos, una mezcla de varios tipos de gases. Sale a temperaturas muy elevadas este vapor, esta mezcla de vapor y gases, que pueden llegar hasta los 500 grados centígrados. Lo que estamos viendo aquí en Italia es una solfatara, que es una variación de fumarolas. Son emisiones que son más ricas en vapor de agua que las fumarolas, pero que tienen temperaturas sensiblemente menores, sensiblemente por debajo de las fumarolas. Digamos que son temperaturas que no superan los 200 grados centígrados. Se caracterizan porque también pueden eyectar chorros de agua líquida a la superficie, y con leve contenido de gases no condensables, generalmente sulfurosos o hidrogenados. Los que son los más famosos y que seguro están esperando por ver son los geysers. Ahí tenemos una animación. Son expulsiones de chorros de agua y de vapor de agua, que en vez de tener ya mezcla de gases, lo que tienen son mezclas salinas, mezcla de sales. Por lo general se dan a lo que son profundidades mucho menores de lo que se puede dar en las profundidades de las rocas calientes en las fumarolas y las solfataras. Inclusive el vapor y el agua no están a presiones tan altas como para tener esta erupción tan violenta. Pero lo que pasa es que como tienen muchas sales disueltas, estas sales forman como una especie de tapón sobre el orificio que está en la corteza, y ese tapón hace que empiece a aumentar la presión a medida que aumenta ligeramente la temperatura. En el momento que la presión vence la resistencia de ese tapón de sales, el geyser da este espectáculo de expulsión de agua con un chorro violento. No a muy altas temperaturas. Por lo general, en el interior el agua está por debajo de los 100 grados, igual que el vapor. Pero lo que tienen de curioso es que este espectáculo suele darse en periodos de tiempo, por lo general, regulares. Se puede dar por minutos, por horas o inclusive por días. Es por eso que cuando uno va a un lugar donde hay géiseres, generalmente va a haber un guía turístico que va a decir tal día, tal hora, puede explotar o puede erupcionar el geyser, vamos a verlo. Es por eso, esa es la característica que tiene. Estas son 3 manifestaciones hidrotérmicas debido a la energía geotérmica, que estamos hablando de ellas porque tienen involucrada al agua. Obviamente que las erupciones volcánicas, la salida de la filtración de lava a partir de la corteza en lo que son, por ejemplo, las volcánicas, también son manifestaciones geotérmicas. Pero esas manifestaciones no son aprovechables por el hombre. ¿Y por qué? Porque a lo que nos vamos a dirigir es a lo que es la producción de energía eléctrica a partir de la energía geotérmica. Aquí tenemos un esquema de cómo es el ciclo. Por lo general el agua que viene de hielos o de las mismas precipitaciones suele filtrarse por grietas que hay en la corteza y suele bajar varios metros, inclusive varios kilómetros, hasta depositarse sobre rocas extremadamente calientes que están en contacto con una anomalía geotérmica. Están en contacto con manifestaciones de magma que vienen desde el manto. Eso hace que el agua, al estar en contacto con estas rocas calientes, se deposite en los poros de esas rocas y empiece allí a hervir, o empiece a aumentar su presión. Puede ser agua en estado líquido o puede ser agua ya en estado gaseoso, en forma de vapor. Pero este es el ciclo que cumple el agua.
vamos a ver algunos antecedentes históricos de la geotermia, a manera de demostrar que no es algo nuevo esto, sino que es algo que ha estado desde siempre en la vida de nosotros, de los hombres. Para remontarnos no tanto en el tiempo y empezar por aplicaciones un poco más comunes, vemos aquí el caso del 3500 a.C., que las civilizaciones griegas y romanas ya habrían adquirido esas costumbres de otras civilizaciones que estaban antes en los lugares que fueron ocupando. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de lo que son las termas de Carcarela, en Italia. Estamos hablando de lo que ya eran los baños termales, que tenemos muchos aquí también en Argentina. Hacia 1400 a.C., se datan algunas ciudades que han sido descubiertas, ciudades subterráneas, ciudades que estaban por debajo de la superficie, como es el caso de este esquema que tenemos aquí. Estamos viendo el esquema de la ciudad de Irincuyo, que está en la región de Capadocia, en Turquía. Era un sistema muy organizado que muchos historiadores buscan la manera de explicarlo. Por lo general lo que dicen es que estas construcciones se debían a que las invasiones que había en la región no dejaban florecer las culturas que crecían en la superficie. Entonces se escondían bajo la tierra. Pero también, sobre todo en esta ciudad, en esta región de Turquía, hubo historiadores que descubrieron que hubo una época o una era glaciar hacia el 9º milenio de la Tierra, en donde los humanos que habitaban la región buscaron esconderse. Y cavando estas ciudades subterráneas lograban encontrar lugares en el que la temperatura se mantenía constante. Por ejemplo, en la ciudad de Irincuyo, lo que sucede es que la temperatura por lo general no es mayor que los 10 o 12 grados. Se mantiene constante durante todo el año, que es una aplicación de la geotermia. Bien, ya un poco más avanzado en el tiempo, ya empezamos a ver otros tipos de aplicaciones. Para el 1330, vemos que en el pueblo francés de Chaux-Aiguës había una pequeña red de distribución de agua caliente para unos pocos usuarios que debían pagar una tasa para poder utilizarla, ¿bien? Y servía también para lo que es el lavado de lanas y pieles. Aquí tenemos una imagen de una antigua boca de expendio, podemos decir, de aguas termales en este poblado de francés de Chaux-Aiguës. Hacia 1450, hubo un marinero veneciano llamado Niccolò Zeno, que exploró la isla de Groenlandia. En realidad eran dos hermanos, los exploradores, los hermanos Zeno, que llegaron hasta lo que es Islandia y Groenlandia, y relataron en sus escritos, en sus memorias, cómo los nativos de estas regiones de Groenlandia aprovechaban el calor que fluía de aguas subterráneas para utilizarla de manera productiva para ellos. Y aquí empezamos a entrar en lo que es ya la era industrial de a poco, y en lo que son las aplicaciones de la energía geotérmica en la actualidad. Hacia el 1818, el francés François de Lardérel fue el primero en explorar unas emanaciones de vapor caliente que había en la región de la Toscana, en una región de la Toscana. Lo que en realidad estaba haciendo François de Lardérel era buscar lo que eran las emisiones de boro. Estaba buscando yacimientos de boro para lo que era la producción de ácido bórico, que era muy utilizado en esa época para la industria farmacéutica y para la industria química. También le fue a cotación a Lardérel con este emprendimiento que tuvo,
que se pudo armar un castillo en la región, fue nombrado como conde, y el nombre de la región, del pueblo que estaba allí, lo homenajeó poniéndole el nombre al pueblo utilizando su apellido, ¿no? Que es el pueblo de Larderello, que está hasta el día de hoy en la Toscana. Hacia el 1833 ya empezamos a ver ya lo que son obras de ingeniería para la aplicación de la energía geotérmica, y se dio en el barrio parisino de Grenelle. Se trató de un pozo de 548 metros de profundidad, el cual fue inaugurado en 1848 y abastecía a los usuarios con agua potable a 30 grados. Fue destruido en 1903. Hoy, si uno va a París y va al barrio de Grenelle, en el lugar donde estaba esa torre artesiana que tenía 42 metros de alto, era de metal, hoy en día está este monumento en honor al ingeniero que realizó la obra de la torre artesiana, al ingeniero Mulot, que es el que aparece aquí en este perfil en uno de los lados del monumento. En América, la primera red de calefacción, utilizando lo que son los recursos geotérmicos, se dio en Estados Unidos, en la ciudad de Boise, Idaho, que la vemos allí en esa foto como es hoy en la actualidad. Pero lo que dio el puntapié inicial a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes geotérmicas se dio en el año 1904, ya avanzada la revolución industrial, donde se utilizaba el vapor para mover máquinas. Este avance lo dio el príncipe Piero Ginori Conti, utilizando lo que eran las emanaciones de vapor caliente que había en la ciudad de Larderello, en Italia, y ideó una máquina que utilizaba esas emanaciones de vapor para generar energía eléctrica a partir de un pequeño dínamo que tenía adicionado allí. Ginori Conti, hay que aclarar, era un príncipe, pero también era heredero de la empresa que fundó Larderello. Ginori Conti se casó con una de las nietas de Larderello, se instaló allí en Larderello y le dio un cambio o una nueva visión a lo que era la empresa que explotaba las minas de boro. Así que de esta manera utilizó el recurso geotérmico que tenía, vio que salía vapor a alta presión y alta temperatura, y lo utilizó para generar energía eléctrica. Con ello, con esta pequeña máquina que creó, pudo iluminar con cinco focos de la época. Así que Ginori Conti sería el pionero o el padre de la geotermia actual para la generación de energía eléctrica. Ese fue el puntapié para que nazca la central geotérmica de generación de energía eléctrica de Larderello, que la tenemos allí en imagen, en el centro de la Toscana. Desde 1913 hasta el día de hoy, ya más de 100 años, que está esta central, que ha ido aumentando gradualmente su producción de potencia. Hoy ya llega a los 800 megawatts, es una de las más grandes del mundo, la tercera más grande en realidad, y vieron cómo inició, ¿bien? Con una pequeña máquina. Este fue el inicio, y aquí tenemos cómo está al día de hoy, funcionando, tal es así que genera el 2% de la energía eléctrica de Italia, y tiene el 20% de la generación mundial a bases de fuentes geotérmicas. ¿Qué debe poseer un yacimiento geotérmico? Primero y principal, debe poseer una fuente de calor, que lo constituye un cuerpo de magma que está, obviamente, debajo. Debe tener presencia de agua,
porque si queremos generar energía eléctrica necesitamos un fluido de trabajo, y ese fluido de trabajo, por lo general, es el agua. Debe existir un depósito, o también llamado acuífero, en donde el agua se almacene, y debe existir una cubierta impermeable, de manera que cuando el agua cambia sus características al entrar en contacto con las fuentes calientes, no se escape a mansalva, sino que esté contenida para poder ser explotada, como es el caso del esquema que tenemos aquí. Tenemos la fuente de agua, que puede ser un deshielo, o las mismas lluvias, o un río, o un lago. El agua que se filtra por las grietas de la corteza y va a parar a una anomalía geotérmica, en donde existen fuentes calientes que provienen del manto, que están a una profundidad factible de ser explotada. Allí es donde el agua caliente aumenta su temperatura, a veces llegando al estado de vapor, y es contenida por una capa de rocas impermeables, a la que el hombre después llegará para perforarlas y explotar el yacimiento. Una explotación geotérmica tiene mucha similitud con lo que son las explotaciones petrolíferas. Ya vamos a ver los pasos que se deben realizar para encontrar un yacimiento y poder decidir la perforación o no. Bien, existe ya una primera clasificación de lo que son los yacimientos geotérmicos. Primero tenemos los sistemas hidrotérmicos, que son los que disponen de agua en su interior, normalmente procedentes de hielos o de la lluvia, como lo venía contando. Las temperaturas suelen ser uniformes y estar comprendidas entre 150 y 400 grados centígrados. Además de eso, se encuentran a presiones que rondan los 5 megapascales. 5 megapascales son aproximadamente 50 atmósferas, lo cual lo hace apropiado a estos yacimientos para las aplicaciones de generación de energía eléctrica. Son yacimientos que ya no están en la etapa experimental o en la etapa de investigación, sino que ya están siendo Se cortó tu micrófono, por favor, Hugo. Arderelo. Después de ver este primer párrafo, se cortó el micrófono. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Adelante, adelante. Disculpas. Bueno, les decía que además de estas temperaturas a las que se encuentra el agua, también se encuentra a presiones adecuadas de alrededor de 5 megapascales, que son aproximadamente unas 50 atmósferas, lo cual hacen que estos yacimientos sean los más propicios para la generación de energía eléctrica. Un tipo de estos yacimientos es como el que vimos anteriormente en la central del Arderelo, en la Toscana. Los sistemas geopresurizados, el fluido, generalmente agua líquida, se encuentra sometido a presiones que pueden alcanzar hasta los 100 megapascales. Ya estamos hablando de 989, alrededor de 989 atmósferas. Sin embargo, las temperaturas no suelen ser excesivamente altas. El agua suele consistir con gases naturales como el metano, que es lo que dificulta la explotación de estos sistemas en la actualidad. Son sistemas que están en investigación hoy en día. Por ejemplo, la central del Arderelo tiene una planta de investigación para poder explotar en el futuro, cuando la tecnología lo permita, estos sistemas, los sistemas geopresurizados. Los sistemas de roca caliente seca son los más comunes, los más abundantes, los recursos geotérmicos más abundantes en la Tierra.
tienen las desventajas que no poseen agua en su interior, o sea que no hay un fluido de trabajo factible de ser explotado para la generación de energía eléctrica. Lo que se está investigando es poder inyectar de manera artificial agua en estos yacimientos para poder producir el vapor necesario que se va a utilizar en lo que son las centrales de energía eléctrica. ¿Me escuchan bien hasta ahí? Sí, 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 adelante. Buenísimo, sigo entonces. Bien, los métodos para la exploración, como les adelantaba hoy, son muy parecidos a los que se realizan para la explotación de yacimientos petrolíferos y requieren de una serie de estudios que son muy importantes para poder determinar la factibilidad de una explotación y por ende de una inversión. Estamos hablando de estudios geológicos, hidrogeológicos, geoquímicos y geofísicos. Los estudios geológicos e hidrogeológicos son fundamentales a la hora de cuantificar la extensión de las áreas potencialmente válidas y para evaluar el potencial del recurso. Los estudios geoquímicos sirven para proporcionar información válida para planificar la exploración. Consisten en el análisis químico del agua y del gas de las manifestaciones termales o hidrotermales que vimos anteriormente. Las prospecciones geofísicas tienen como objetivo obtener información de determinados parámetros físicos, tales como temperatura, densidad, velocidad de propagación de ondas elásticas, susceptibilidad magnética, etc. La etapa final de un programa de exploración geotérmica la constituye la perforación de pozos exploratorios. Pero antes de llegar a esa etapa final, se deben realizar una serie de procesos muy importantes, porque a medida que se avanza en las etapas, se requieren inversiones muy grandes, que se debe estar seguro, se debe tener certezas para poder avanzar en lo que es la futura explotación de un yacimiento. Inclusive pasa lo que suele pasar también en la explotación de yacimientos petrolíferos, que se puede llegar a perforar en lugares en donde no se encuentre nada. Aquí vemos que tenemos 5 etapas: reconocimiento, prefactibilidad, factibilidad, desarrollo y explotación. Avanzar una por una requiere una inversión. Por ende, cada una de ellas es muy importante. Prefactibilidad se hace en una superficie ya mucho menor a lo que es la superficie de reconocimiento. Y los estudios que se deben realizar son los que hablábamos anteriormente. El objetivo que se busca en la etapa de prefactibilidad es determinar el modelo geotérmico preliminar y seleccionar la ubicación de los pozos de exploración. Una vez realizada esta etapa, en la etapa de factibilidad ya empezamos a realizar pozos exploratorios y estudios de reservorios. Una vez que la etapa de factibilidad termina y se ve que es conveniente el aporte económico para pasar a la explotación, comienza la etapa de desarrollo en donde se empieza ya a armar lo que será la futura central geotérmica. Y una vez que esté instalada ya la central, se pasa al periodo de explotación en donde se empieza a generar energía eléctrica para venderla. Muy bien, ¿les parece si hacemos una pequeña pausa? Bueno, charlamos de algo. Bueno, cómo no, Hugo, me parece bien. Hasta acá va todo muy bien. Es muy clarita tu exposición. Al hacerlo sencillo, creo que todos podemos entender y nos damos cuenta con la importancia que tiene este tema.